Bueno, buenas noches a todos. Otra vez vamos a empezar con nuestra clase de hoy, lunes 22 de febrero. Estábamos hablando acerca de los principios generales del derecho procesal y mencionamos como primero de ellos la bilateralidad de la audiencia. Estábamos mencionando que estos son los principios generales del derecho procesal y vamos entonces a continuar con el segundo hacia la derecha, que es la motivación. Principio de motivación. Este principio de motivación implica que toda providencia del juez, cuando mencionamos providencia, nos referimos a las actuaciones donde el juez puede tomar decisiones. ¿Cuáles son estas? Los autos y las sentencias. La sentencia es la providencia donde se finaliza el proceso, donde se resuelve el conflicto y colorín colorado. Los autos son cualquier otra providencia donde se tomen decisiones. Por ejemplo, usted presenta la demanda y el juez decide si se la admite o si no se la admite. Ese es un auto. Un auto de admisión o un auto de inadmisión. Ah, usted pidió unas pruebas y entonces el juez se las decreta. Entonces, auto que decreta. O se las niega, auto que niega. Se fija una fecha, auto que fija fecha. ¿Ya? Entonces, cuando utilizamos el término providencia judicial, nos referimos a cualquier decisión que se toma por parte del juez, bien sea en un auto o bien sea en una sentencia. Listo, para que nos vaya quedando claro esa clase de términos que los vamos a usar toda la vida. Listo. Entonces retomamos. El principio de motivación implica que toda providencia del juez debe ser motivada. Es decir, el juez tiene la obligación de expresar cuáles fueron sus razones jurídicas y fácticas que lo llevaron a tomar la decisión. ¿Cuáles fueron las razones jurídicas? ¿Cuáles fueron las leyes que él interpretó? ¿Cuáles fueron la interpretación que él le dio a esas leyes? ¿Cuál fue las sentencias que hacen parte del precedente judicial o sentencias de la corte que él aplicó? Y razones fácticas. ¿Cómo se valoró la prueba? ¿Por qué razón se le dio credibilidad a este testigo y a este no? ¿Por qué razón a ese documento se lo tachó de falso? ¿Por qué razón se basó en el dictamen pericial y no en el documento? Esas son las razones fácticas. La finalidad de este principio es evitar que se tomen decisiones de manera autoritaria, caprichosa o basadas en prejuicios. Es una forma de Profe, garantizar procesos neutrales. Dígame. profe, se podría mencionar que es para evitar que se tomen decisiones arbitrarias. Sí, es para evitar las decisiones arbitrarias. Vamos a suponer que nos toca un juez racista. Y entonces, si el juez no tuviera que poner motivación, el juez piensa, a este lo condeno por negro, condenado. ¿Sí? O por judío, o por, en fin. Pero si yo le digo, usted me tiene que decir las razones por las cuales toma la decisión, esa persona, el mismo racista, ya se ve amarrado porque el man dice, y yo sí puedo basar mi decisión, la puedo motivar en eso. Ah, no, él va a crear toda una motivación alrededor de eso sin decirlo. Va a acoplar todo, pero entonces ahí es donde entra la potencia de la motivación. ¿En qué sentido? Como el juez nos tiene que expresar las razones, esas razones es lo que yo utilizo para pedir una apelación. Cuando yo solicito que el superior jerárquico revise una decisión, yo tengo que decir por qué. ¿Por qué es necesario que el superior revise la decisión? Entonces yo voy a decir, es que hay una mala interpretación de la ley. ¿En dónde?
Si el juez dijo, es que la ley se interpretó así, 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 yo digo, un momentico, pero ¿qué es esto? ¿Esta interpretación qué? Mire, señor magistrado de tribunal, mire que el juez no tiene, o sea, esto no tiene presentación. No hay ninguna prueba que soporte que el acusado sea quien cometió el delito. Aquí parece que el juez está basando en otra clase de razones, ¿cierto? Entonces, lo que hace la motivación es garantizarle a las personas decisiones no arbitrarias. Y en caso de que las haya, porque no las previene, simplemente hace que el juez se obligue a explicar por qué razón se toman. Y en caso de que el juez cometa errores, sea prejuicioso o haga simplemente mal su trabajo, usted se pega de esa motivación para solicitar la revisión en segunda instancia. Usted se pega precisamente de eso que dijo el juez para solicitar una casación incluso, o hasta una tutela por vulneración a los derechos como el debido proceso. Exactamente, eso le iba a decir, profe. Claro, porque O si sea, el no juez es más, perdón, profe, toma la no es decisión más, por ese lado y te vulnera porque la decisión es racista y te están condenando en razón de eso, tutela de una. no es más, eso no es más fácil irse por la tutela a tirarlo a segunda instancia. Lo que pasa es que la tutela tiene un requisito y es que la tutela exige que para que ella sea viable usted tiene que haber agotado todas las otras opciones y que solamente le queda la tutela. Yo llamo a la tutela la bomba atómica jurídica. Porque cuando ya no queda más, toca tirar la bomba atómica, ¿sí me entiende? O sea, no, ya no hay forma de arreglar esta guerra. Nos van a matar entonces les tiramos la bomba atómica, ¿sí me entiende? ¿Cuál es la bomba atómica? La tutela, como la tutela es tan poderosa, como la tutela es tan fuerte, porque el juez prácticamente puede hacer cualquier cosa en pro de proteger un derecho fundamental, pero precisamente por esa fuerza que tiene la tutela se le ponen límites y se dice, no, un momentico, usted primero tiene que agotar todas las otras opciones y una de esas opciones es la apelación, Profe, porque todo puede resolver en segunda ajá. instancia. Pero ¿qué pasa si en segunda instancia tan de malas usted que el de arriba también era racista? Entonces ahí qué jodidos, ahí sí cae la tutela. Y Y en si, caso de que la tutela también, porque es que eran tres parceros racistas, o sea, es que se habían montado todos y en la tutela también nos podemos ir a tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde usted puede incluso demandar al Estado colombiano por esa clase de actuaciones. Entonces, mire que, ¿y cómo demuestro yo esa? Con la motivación. Entonces, es de las mejores cosas que se han inventado como garantía real para las personas de un juicio, no digamos justo, pero sí más bien hecho, es la motivación. Eso hace que las decisiones sean diferentes. Miren, les pongo un ejemplo. Nosotros tenemos la tendencia a pensar de que nosotros vivimos en un pueblo inmundo y que otros países son una berraquera o funcionan muchísimo mejor. Uno de los países que tiene mejor prestigio a nivel jurídico es Estados Unidos. Y entonces siempre se miran en las películas y demás esos juicios penales y los abogados dando sus discursos y demás y toda la cosa. Y el jurado que es una muestra representativa de la sociedad que está compuesta por hombres, mujeres, personas adultas, jóvenes de diferentes etnias y demás. Y que esa decisión es más justa. Sí, resulta que son una parranda de racistas todos, que no habrá películas ni historias al respecto, ¿sí o no? Y lo único que tienen que decir es culpable o inocente, y no tienen que decir por qué. El jurado se para y dice, condeno a Juan Felipe González a la silla eléctrica. Ellos no dicen eso, sino que dicen culpable. El que condena es el juez, pero básicamente ellos lo están condenando. Si es culpable, ¿qué va a decir el juez? Hombre, ¿y por qué condenaste a Juan Felipe? No, no tienen que decir por qué.
Puede haber sido plata. Y nadie dice, y todo el mundo, ¡ay, el sistema americano! A mí, por ejemplo, eso me parece perverso. En cambio, en Colombia, el juez penal tiene que decir por qué condenó a Juan Felipe. Y con esa interpretación es que Juan Felipe puede defender y decir un momentico, usted no está interpretando las leyes como son, espere si usted no valora las pruebas correctamente. Venga, y usted tuvo en cuenta esta prueba, usted tuvo en cuenta estas otras, pero usted tuvo en cuenta esta, usted tuvo en cuenta la coartada, usted tuvo en cuenta los testimonios que decían que él no estaba ahí, ¿sí? Entonces, para mí, la motivación de la sentencia es maravilloso. Esto hace que todas las decisiones, pero más especialmente las sentencias, tengan dos partes, la parte motiva y la parte resolutiva. La parte motiva es donde se establecen todas las razones por las cuales se tomó la decisión. La parte resolutiva es una parte pequeñita donde efectivamente está la decisión. Entonces, si usted busca una sentencia de la corte, busquemos aquí sentencia C, La vea aquí, sentencia C38. C38 del 2020, véala ahí, esa, aquí está. Entonces miremos la sentencia C38 de 2020. Ah, Safari, acá está. Entonces, esta es la sentencia, véala aquí. Esta primera parte que usted ve de la sentencia es donde está la parte de introducción, donde dice cuál es el problema, qué fue lo que se demandó, ¿sí? Quién es la persona que interpuso la acción, quién es el magistrado ponente, el referente, toda la cosa. Acá empieza la sentencia, pero estos son los antecedentes. Esto todavía no es la parte emotiva precisamente. Hay personas y autores que dicen que la parte emotiva empieza desde acá. Yo sostengo que no, que este es simplemente los antecedentes, es decir, la parte en la que se indica qué es lo que pasó, sobre todo para sentencias que son de segunda instancia o de constitucional, de acción pública de constitucionalidad como esta. Y entonces la parte de la parte emotiva empieza por aquí. Estas son las intervenciones del procurador. Consideraciones, véalo acá. Esto es, a partir de acá empieza la parte emotiva, todo esto, ¿sí? Entonces mire que aquí empieza con las consideraciones previas. Y mire cómo dice, de conformidad con lo dispuesto en el artículo tratata de la Constitución, la Corte es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia. Cuestiones previas. Entonces aquí dicen que la demanda sí es apta para ser analizada. Aquí nos hablan de cuál es el problema jurídico. Aquí nos hablan de los diferentes temas que hay que tratar, principio de responsabilidad penal en materia sancionatoria, nos hablan de las condiciones de constitucionalidad de la responsabilidad solidaria en materia sancionatoria, nos hablan de, a ver, ¿de qué más dice acá? Solidaridad establecida en la norma demandada no responde a las exigencias para la constitucionalidad de la solidaridad en materia sancionatoria. A ver qué más nos dicen por aquí. Y entonces acá la corte nos dicen todas las cosas que ellos consideraron para tomar la decisión. ¿Qué más hay acá? Síntesis de la decisión. Entonces aquí en síntesis, ¿qué fue lo que se decidió? Y al final llega y dice, decisión. La Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, resuelve declarar la inexequibilidad del párrafo tal. Cúmplase y tal. Toda esta carreta que había aquí, para esto, vea, un renglón. Esto es la parte resolutiva, esta parte. Todo lo otro es la parte motiva, donde se exponen los motivos por los que tomó la decisión. Y no solamente son en esta clase de sentencias, como en las sentencias constitucionales, sino en una sentencia normal. Miren, les muestro por acá una Yo, yo, sentencia yo cada de rato una tengo, sucesión. yo tengo interacción con muchas sentencias, profe, por lo de tema de consumidor. Mm. Y todas tienen el mismo esquema. Espérense, les muestro aquí una de una sucesión. Sentencia aprobatoria de la partición. Entonces, en las sucesiones, ¿cómo funciona el proceso de sucesión? Lo primero que se hace es presentar la demanda donde se dice quién fue el que se murió y cuáles son los herederos y qué fue lo que dejó. Después se hace una audiencia de inventario. En esa audiencia de inventario y avalúo se inventarían todos los bienes que se van a repartir,
todas las deudas y se le da valor. Y luego después sigue la etapa de partición, donde se nombra un partidor que lo que se va a encargar es, como su nombre lo indica, de repartir los bienes. Entonces ese man presenta un trabajo que se llama trabajo de partición, donde dice, para Juan, por herencia tanto, para Pedro, por herencia tanto, para María, por herencia tanto. ¿Listo? El juez, una vez presentado eso, revisa ese trabajo y aprueba la partición por sentencia y colorín colorado, se acabó la sucesión. Entonces, ¿cómo es una sentencia aprobatoria de la partición? Mírenlo acá. Aquí está la identificación, igual que como en la de la Corte nos dice al principio qué es lo que pasa. Entonces tenemos Juzgado Primero Civil Municipal, Río Negro, Antioquia, diciembre 7 de 2011. Proceso, sucesión. Causante, esta fue la muerta, María de los Ángeles Garzón Mesa. Interesado, María Irene Cardona. El radicado del proceso, todo esto. Instancia primera. Providencia, ¿cuál fue la providencia? La sentencia número 128. ¿Cuál fue la decisión? Que se aprueba el trabajo. Y entonces aquí empieza la parte motiva, que es todo esto. Y acá al final dice falla y está la parte resolutiva. Entonces se toman las siguientes decisiones. Primero, aprobar en todas sus partes el trabajo de partición, donde le dije que el partidor decía, para este tanto, para este tanto, que se inscriba la partición y este fallo en el folio de matrícula inmobiliaria para que las cosas pasen del nombre de estar a nombre del muerto a nombre de los herederos, que se protocolice, que se expida una copia, cúmplase, notifíquese, tal. Listo. Y entonces acá llegan y simplemente hacen un recuento de qué fue lo que pasó, porque aquí la decisión solamente se basa en eso, de que como se cumplieron todas las cosas conforme a la ley, entonces se aprueba. Entonces mire que aquí dice, el doctor Bismarck, mediante escrito de fecha de noviembre, procedió a realizar el trabajo de partición habida de cuenta de la autorización que le fue dada por el despacho. ¿Sí? Este señor fue el partidor. Dentro del proceso de sucesión de esta señora, el trabajo de partición, una vez ha llegado por dicho apoderado y encontrándose ajustado a derecho, estaba bien, se hace necesario entrar a emitir sentencia, previo a lo cual se hace el siguiente recuento. Entonces aquí es donde dice, aquí se declaró abierta la sucesión en el 12 de noviembre de 2010. Luego, el 31 de agosto se llevó a cabo la diligencia de inventarios, donde les dije que usted sabe cuántos bienes son, qué valor tienen. Luego se le autoriza el 21 de octubre de 2011 para que él sea el partidor y presente la partición. El trabajo de partición lo entregó el 24 de noviembre del 2011. Luego el juzgado analizó y se dio cuenta de que estaba bien. Y entonces dice, así las cosas, en razón de que el despacho no observa causales de nulidad que invaliden lo actuado y que una vez verificado el trabajo de partición se observó que el mismo es fiel reflejo de la diligencia de inventarios y avalúos, el Juzgado Primero Civil Municipal de Río Negro, Antioquia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, falla aprobar. Entonces, aquí, que es una sentencia de las más simples que existen, es esta, las sentencias aprobatorias de la partición. Y ahí incluso encuentra usted las dos partes, la motiva y la resolutiva. Y lo que le digo, de esa parte motiva es de donde usted se pega para hacer sus recursos de apelación o solicitar pues cualquier otra cosa. Ah, una tutela, de ahí nos pegamos, de esas cosas. Listo. Siguiente principio. Principio de autoridad. Es el siguiente que nos toca. Ya habíamos visto entonces, vamos con estos dos, pasamos al tercero. Principio de autoridad. Muy fácil. ¿Qué implica el principio de autoridad? Que el juez es la autoridad máxima del proceso. Que el juez es el que tiene el poder de conducción o dirección del proceso. Qué pena, Profe, ¿me indica que escucha? el juez es que, qué pena. Sí, Qué pena, ¿me puede repetir nuevamente que se me bloqueó el computador y se me cerró el Word donde estoy copiando? sí, ya le repito. ¿Y la otra persona qué me iba a decir? Lo mismo, qué pena, que si por favor me repite. Ah, listo. Gracias. Sí, sí, sí. Este principio se refiere a que el juez es la autoridad del proceso, que él es el que tiene el poder de conducción
y dirección del proceso. ¿A qué nos referimos con esto? A que el juez no es solo el competente para solucionar el conflicto, sino que también él es competente para tomar cualquier decisión que afecte el trasegar del proceso. ¿Qué decisiones pueden afectar el trasegar del proceso? ¿Cómo así que el trasegar, el transcurrir del proceso? ¿Cuándo se hacen las audiencias? Es el juez, es el que dice cuándo se hacen las audiencias. ¿Cuándo hay que suspenderlas? ¿Cuándo hay que aplazarlas? ¿Cuándo pasamos de una etapa a otra etapa? Por ejemplo, ¿cuándo estábamos en la sucesión? En la etapa de inventarios y cuándo pasamos a la etapa de partición. Los términos, ¿cuánto término se tiene? Si bien la ley fija los términos y dice, hay para contestar tanto tiempo, para imponer un recurso tanto tiempo, pero el juez es el que marca los tiempos y dice, a partir de aquí, esta decisión se notifica hoy, a partir de este momento se empieza a correr el término de traslado. Es el que debe mantener la disciplina dentro del proceso. ¿Cómo así que la disciplina? El juez es responsable de que en las audiencias la gente, ni en los escritos, la gente no se falte al respeto. Que la gente no se interrumpa, cada quien tiene su momento para expresarse, sin necesidad de gritar, sin necesidad de interrumpir al otro. Todo mundo tiene derecho a expresarse. El trato con las personas. El juez no va a permitir que a una persona se le violente física o verbalmente. Puede mandar a retirar a alguien con la fuerza pública de la audiencia. Puede imponer sanciones a quien se extralimite en sus funciones o a quien sea violento física o verbalmente contra el juez o contra cualquier integrante del juzgado o contra cualquier persona dentro de la audiencia. Se puede sancionar a las partes y a los apoderados por su conducta indebida dentro del proceso. Como por ejemplo, si usted no asiste a las audiencias y no se justifica, eso tiene unas sanciones. Si, por ejemplo, se demuestra dentro del proceso de que habían documentos falsos, de que se cometieron delitos, de que hubo fraude procesal o cualquier otra cosa, se tiene la posibilidad de mandar copia a la fiscalía para que se investigue ese posible delito. Profe, y cuando no O contestan la demanda, cuando no contestan la demanda, tiene la potestad de terminar el proceso por sentencia anticipada si todos los hechos de la demanda son susceptibles de confesión y entonces aplicar el, el, el artículo 97 que dice que ante la no contestación opera la confesión ficta, es decir, que se presumen ciertos todos los hechos susceptibles de confesión. Si son todos, ya sentencia anticipada. ¿Para qué vamos a hacer audiencia y para qué vamos a practicar pruebas? El juez desecha esas pruebas y esas audiencias y de una vez pasa sentencia anticipada. Es el que admite los recursos. Entonces el juez es la autoridad dentro del proceso. El man es el que manda. ¿Sí? Y nosotros como abogados tenemos que ser respetuosos sin ser lambones tampoco. Sí, o sea, no es necesario que, ay, su señoría, su honorable. No, 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 señor juez, y con eso basta, pues. Sí, no falta el que le dice su señoría, pues no hay problema. A mí no me gusta, pues, eso ni poquito, porque su señoría, ¿cuál señoría? No, 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 señor juez, ya. O sea, que haya respeto, cordialidad, pero tampoco es, o sea, está bien que el juez es una figura de autoridad y que se merece todo el respeto del mundo, como se lo merecen todos. Entonces, siempre y cuando tratemos con respeto, con altura, me parece que pues tampoco hay que caer en la grosería, tampoco. Siguiente principio, economía procesal, que es un principio que es bastante malinterpretado. El principio de economía procesal. No confundir el principio de economía procesal con el principio de gratuidad de la justicia. Son dos cosas diferentes.
El principio de gratuidad de la justicia lo que indica es que la rama judicial, los jueces no pueden cobrarle a los usuarios por su labor de resolver conflictos, que la labor del juez de Profe, ese es resolver otro conflictos principio. no se le cobra, no, no. Es un principio constitucional, pero no está acá porque no es un principio, entre comillas, importante. ¿En razón de qué? Pues de que simplemente dice que los jueces no le pueden cobrar a los usuarios, nada, nada más. Que es gratis ir al juzgado, ¿sí? Entre comillas, porque hay que pagarle al abogado y hay que asumir los costos del proceso y si se piden pruebas, usted las tiene que pagar, pero al juez no hay que pagarle nada. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el principio de la economía procesal? Porque si no es eso, entonces, ¿qué es? ¿Qué es ese principio de la economía procesal? En desarrollo de este principio, se intenta lograr que las actuaciones judiciales se adelanten en forma más rápida o de forma más efectiva o más eficiente en la medida de las posibilidades. Más rápido, más efectivo, más eficiente en la medida de las posibilidades. La idea detrás del principio de economía procesal es tratar de obtener el mayor resultado posible con el menos gasto de recursos o con el mínimo de actividad procesal. Ahí todavía queda medio raro, medio extraño, como que no se maneja. El ejemplo perfecto sería este. Vamos a suponer que nosotros tenemos un problema, un proceso judicial. Y el demandante pide 10 testigos y el demandado pide otros 10 testigos. Y entonces el juez dice, listo, a cada testigo una audiencia por testigo. Entonces tenemos que hacer 20 audiencias, una por semana. Nos demoramos 6 meses nada más que escuchando a los testigos. ¿No sería mejor que eso se hiciera de una sola vez? Ah, no, es que son muchos y no se puede. Bueno, en 2 audiencias pues, pero seguidas, una detrás de la otra. Porque así nos podemos ir años escuchando testigos. Imagine que el juez llegue y diga, listo, vamos a hacer una audiencia por testigo, pero lo máximo que yo puedo es una cada mes. Son 20 meses solamente para escuchar los testigos. No hemos visto las otras pruebas. No hemos visto nada más, solo hemos escuchado testigos. No hemos contado con nada en ninguna de las otras actuaciones del proceso. Eso es un desgaste inoficioso de recursos. El tiempo del juez, de la gente, de los apoderados, es más, los mismos servicios públicos, el espacio, no, 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 eso es un gasto innecesario. Eso es mejor concentrar en el menor número de actuaciones la mayor cantidad de cosas que podamos. Porque en la medida en que concentramos que lo que buscamos es una resolución del conflicto eficiente, pero también eficaz, eso hace, primero, que el conflicto se resuelva mejor y más rápido. Entonces, en virtud de este principio, el juez puede hacer cosas como limitar la cantidad de testigos, como decir, venga, venga, venga. Esos 10 testigos sobre qué van a declarar. Ah, sobre lo mismo todos. ¿Para qué vamos a escuchar a 10 personas sobre el mismo tema? Con 3 es suficiente. Vamos a reducir de 10 a 3. Porque si todos van a declarar sobre lo mismo, con 3 es más que suficiente. No, que es una cosa muy... Bueno, 5 pues. Pero ya de ahí no, ya de ahí eso es como parranda pues. Entonces mire que el juez incluso puede limitar las actuaciones de las partes en virtud de ese principio de economía procesal. Juan Felipe. Ah, perdón, Yesid.
quería preguntar si este es el mismo principio que sustenta lo del proceso abreviado en materia penal. Exactamente el mismo. El principio de economía procesal es muy grande y se utiliza para muchas cosas. La idea detrás es cómo prestamos la función de administrar justicia de manera más rápida, más eficiente y más eficazmente. Esa es la idea detrás del principio de economía procesal. Sin caer en hacer las cosas a las patadas, pues, porque no se trata de hacer las cosas volando y que no tengan sentido. No estamos haciendo de hacer las cosas bien, pero sin exagerarnos, sin ponerle arandelas, sin joder. ¿Sí? Imagínese que a usted lo mandan a comprar 3 bolsas de leche y 2 paquetes de arepas. Y usted se va en una tienda, compra una bolsa de leche, en la otra, en la otra, compra otra. Se va para el Viva y compra un paquete de arepas. Y luego se va para Santa Fe y compra otro paquete de arepas. Hombre, no era más fácil ir a una sola tienda y comprar toda la vez. A eso es lo que nos estamos refiriendo. No se trata de que compre menos. Si lo que necesitábamos eran 3 de leche y 2 de arepa, listo, cómprelas, pero en una sola parte, men. Ah, listo, entonces usted se va a Copacabana a comprar. No, momentico, aquí en la de la esquina. ¿Sí? A eso es a lo que nos estamos refiriendo. ¿Alguien tenía una duda, no? Alejandra, ¿usted iba a decir algo? Profe, Dígame. podemos decir que la economía procesal lo que busca es evitar el desgaste tanto del recurso económico como del recurso humano, ¿cierto? Y del tiempo también. En general, lo que busca es desgaste innecesario, reducir el desgaste innecesario de recursos. Punto. ¿De cuáles recursos? De todos. Porque es que el solo hecho de estar en la sala de audiencias escuchando 10 personas que van a declarar sobre lo mismo es gastar el tiempo, gastar los equipos, la luz, el espacio. Hombre, si los mismos van a declarar sobre la misma cosa, con 3 es suficiente, lo que te digo, el resto ya es chisme, pues, ya no tiene ninguna función. Entonces, muchas veces la gente dice, no, es que es para que haya seguridad, para que haya más seguridad. No, eso es caer precisamente en lo que yo denomino las pruebas de refuerzo. Las pruebas de refuerzo también se les cataloga como pruebas inútiles, precisamente porque vulneran el principio de economía procesal. Si algo ya está demostrado, algo ya está probado, yo no necesito reforzarlo con otra prueba. Es que ya está probado. Es que eso es así. ¿Para qué más? Ya. Así es. Punto. Ya. Imagínense en un proceso de filiación y hacemos la prueba de ADN y dice, este pelado es hijo, 99,999999% de probabilidad de ser cierto. ¿Para qué más vamos a practicar más pruebas? ¿Para qué? No, para que haya más seguridad. Más seguridad que el 99,99%. Ya, eso ya está listo, ya, ahí no hay más, ya. No, escuchemos estos 2 testigos, pero ¿para qué? Ya eso está probado, ¿sí? Entonces, esa es la idea detrás del principio de economía procesal. No es, repito, saltarse cosas para llegar más rápido. No. Es llegar, pero con lo que es necesario, con lo que es importante, justo. Más de eso ya es perder el tiempo. Y eso sabe usted también dónde lo ve, en las demandas. A mí me ha tocado unas demandas que uno mira y 60 hechos. Y uno dice, 60 hechos. ¿Y qué fue todo lo que pasó aquí, pues? Porque yo no sabía que esto era tan jodido. A mí me Y tocó llega un derecho de uno, petición de 30 hechos. imagínese, y uno llega y mira y dice, el nombre de la persona es tal, hecho primero. Segundo, la cédula de ciudadanía de la persona es tal, hecho tercero. El estado civil de la persona es casado, hecho cuarto. El cónyuge de la persona es tal.
Quinto, la cédula de esa persona está. ¿Y por qué no pones todo eso en un solo hecho? Tal persona, quien se identifica con el número de cédula, con estado civil casado y su cónyuge es tal y tal y tal, y con cédula de ciudadanía tal, un solo hecho. Y ahorras papel, tinta, tiempo y los ojos del que te va a leer esa pendejada. Entonces, no solo lo tenemos que pensar de las actuaciones del juzgado, sino incluso de las actuaciones propias. Y es algo que yo les digo mucho. Usted cuando está redactando, por ejemplo, una demanda, una tutela, un derecho de petición, usted lo que quiere es que le resuelvan el problema que usted tiene rápido y fácil. Usted lo que quiere no es ganarse un Nobel de literatura. Entonces, escribamos lo que necesitamos. Más no, más es ya perder el tiempo. ¿Listo? Eso es el principio de economía procesal. Siguiente. Buena fe y lealtad procesal. Ese suena así como ¡ay! Buena fe y lealtad procesal. Como uno lo dice y sí, porque es como utópico, como de cuento de hadas, como de algo que pertenece más como a la moral, a la religión, la buena fe y la lealtad procesal. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Cuál es la función de nosotros como abogados? O sea, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo que nosotros hacemos es representar a una persona porque nosotros tenemos el conocimiento técnico de la ley frente a un problema que esa persona tiene, con miras a resolver el problema de esa persona de la mejor forma. Pero nosotros no tenemos que ir a matarnos, no hay que agredir al otro. A mí, por ejemplo, no me gusta el término batalla jurídica. Es que voy a librar una batalla jurídica. No, 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 ¿cuál batalla jurídica ni nada? Usted lo que va es a exponerle al juez cuáles son sus argumentos para que usted tiene la razón. Ya, ¿qué más batalla que esa? No, porque es que hay que discutir con los argumentos y todo. Hombre, está bien que hay que argumentar las cosas, pero a mí me parece, pero eso ya es algo muy personal, que cuando uno se pone en el papel de que voy a una batalla, vos entras como con los taches, entras con los cuernos por delante. Y si no mal recuerdo, lo primero que usted debe intentar en un proceso es la conciliación. Pero usted ya entró con los taches. Usted entró con el cuchillo entre los dientes ya. Entonces muchas veces esa actitud pendenciera de buscar pleito, de buscar pelea, es lo que impide que se solucionen los conflictos. Y entonces en Colombia, para acabar de ajustar, vemos a alguien muy alegón y dice, este sirve para ser un abogado. Mire cómo alega y mire eso como manotea y alega por todo y se emberraca y pelea por todo. No, un abogado del berraco. ¿Será que el mejor abogado es el que más alega, el que más grita, el que más pelea, el que más manotea? ¿O el mejor abogado será el que más conflictos resuelve? ¿Será que por qué razón existirá una frase que los abogados repetimos 1000 veces? Es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Uno al principio no entiende, pero ¿cómo así? Es porque muchas veces es mejor renunciar a una parte de las pretensiones, que mi cliente gane menos, pero resolver el conflicto así, rápido, efectivo, eficazmente. Algunas veces no se puede y algunas veces la cosa es de conflicto jurídico fuerte, sin necesidad nunca de tomárselo personal, porque al fin y al cabo no es el problema mío. Yo soy un asesor que va a ayudar a mirar, primero con los ojos técnicos, porque nosotros sabemos, tenemos el conocimiento técnico, y segundo, también es nuestro papel asesorar a la persona en cuál es la mejor forma de solucionar su conflicto. Entonces, ¿qué será mejor? Ya te doy la palabra, Juan Felipe. Este caso que es muy común, imaginémonos un accidente de tránsito y nosotros vamos a solicitar la indemnización de perjuicios.
Vamos a suponer que estamos pidiendo 100 millones de pesos de indemnización de perjuicios. Y se nos acerca la aseguradora o la persona y nos ofrece 50 millones, la mitad. ¿Qué será mejor? ¿Aceptar esos 50 o seguir peleando por los 100? Entonces uno diría, no, pelear por los 100, claro. Venga, pero el resultado no está fijo. O sea, usted no va a ganar el proceso, eso no se sabe. Ningún abogado puede asegurar un resultado, porque al fin y al cabo la decisión la toma otro, no el juez, no el abogado, lo toma el juez. Entonces, primero que todo, si usted sigue peleando, tiene la posibilidad de que no le toquen ni siquiera 50, sino que no le toque nada. Pero vamos a suponer que sí gana. ¿Cuánto se demora ese proceso en salir? Un proceso normalmente, en primera instancia, sin que haya nada raro, sin que el juzgado no sea raro, se demora mínimo 1 año. Y generalmente es más fácil 2. En primera instancia, sin que haya nada extraño. Yo tengo un proceso, un ejecutivo en Itagüí por 200 millones de pesos, que lo presenté en noviembre del 2011. Me escuchó bien, noviembre del 2011. Y no se ha acabado. Si nos hubieran ofrecido 100 millones de pesos, la mitad, al momento que presentamos eso en 2011, imagínense lo que se hubiera podido hacer con 100 millones de pesos desde allá hasta acá. Solo hagamos esta cuenta. Póngalo en un CDT, que es una inversión bastante porque la rentabilidad es nada. Pero póngalo en un CDT. La persona estaría ganando intereses por eso desde hace 10 años. Y esta es la hora que no ha visto un peso. Ay, no, pero es que va a haber el doble y va a haber incluso más porque los intereses y todo. Pero ¿cuándo, papá? Y entonces, ¿qué pasa si mi cliente se muere mañana de COVID? ¿Para qué fue el proceso? Ah, no, pero los hijos reciben. Ah, sí, uno como abogado feliz porque usted cobra más. Men, yo cobré a cuota litis hace 10 años. Y esta es la hora que no he visto un peso. Entonces, de pronto no será más fácil conciliar. No en todos los casos aplica, no en todos los casos aplica, eso es claro. Pero mire un ejemplo de que de pronto, mediante el diálogo, no yendo a la pelea jurídica, de pronto reduciendo las pretensiones, dígale no la mitad, sino que usted le hace una contrapropuesta, deme pues el 70, no, dejémoslo en el 65. Puede ser un buen arreglo. Cada caso se mira independientemente y cada caso hay que verlo independientemente, pero es más una invitación no a ser el abogado peleonero busca pleitos, sino al abogado busca soluciones efectivas. Juan Felipe. Profe, lo que usted dice, sí, uno como abogado debe hacer eso, ¿cierto? O sea, al final, un mal arreglo que un buen pleito. Pero lo percibo así porque lo estoy viviendo en este momento. Cuando ya quien está peleando por su, entre comillas, derecho vulnerado es un abogado, ahí sí se van a pleito total. Entonces, esa es la invitación, Ujú. porque los abogados parece que estamos entrenados, no, estamos no, yo no me voy a meter ahí, están entrenados para ir a la pelea. O sea, pareciera como que el abogado es un boxeador. ¿Sí me entiende? Usted, un boxeador, le dice, bueno, vamos a competir y el man ya está así. No, 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 pues unas carreritas de aquí a la esquina. ¿Ah, qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que pero, cómo- pero carreritas? ¿Sí? Entonces usted lo saca y muchas veces lo que vos decís, muchas veces los procesos no se arreglan porque los abogados son dele y que dele con la pelea. Pero entonces volvemos a lo mismo. ¿Para qué es que me están pagando? ¿Cuál es mi papel? ¿Resolver el conflicto o pelear indefinidamente?
Porque puede ser que a mí me contrataron fue para poner problema y para embolatar eso y pa, y pa, y para alargarlo y para demorarme, en cuyo caso, excelente trabajo. Pero en el 90% de los casos, a mí me pagan es por solucionar un conflicto, por asesorar a la persona jurídicamente, es decir, por presentarle el panorama jurídico y asesorarlo a tomar la mejor decisión para que solucione su conflicto. En mi caso particular, yo que trabajo en derecho de familia, el proceso de divorcio es el proceso que yo más odio en la vida, porque es el proceso en el que usted gana, aunque usted gane, no ganó nada. Bien, gané. Me divorcié del amor de mi vida. Bien. Listo, ¿y ahora qué? Pues te gastaste 5, 10 años de peleas, estrés, psicólogos, omeprazol como un berraco, tinto que no tome, que no ha tomado. ¿No era mejor haber hecho eso de mutuo acuerdo de notaría y haber salido en 8 días? Obvio, según el caso, porque siempre va a haber, no, pero es que entonces, sí, 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 obviamente hay casos en los que no, en los que toca ir hasta las últimas consecuencias, porque el proceso lo amerita, porque el caso concreto, porque los derechos vulnerados, sí, pero no son todos los casos. Entonces es más bien esa invitación a no mirar el derecho como un ring de pelea. Yo digo que no debemos pensar en ese tono, sino más bien el tono de cómo solucionamos el conflicto de manera adecuada. Hombre, si yo tengo que hacer una conciliación previa antes de cada demanda, ¿no sería una berraquera mundial que en todas las conciliaciones se acabara el proceso? Es que solamente piense esto, en esos 10 años otra vez que yo me demoraba en ese proceso, ¿cuántos otros podría haber llevado? Por ejemplo, esa persona hubiera cogido esa plata, lo hubiera invertido, de pronto me hubiera dicho que lo asesorara, entonces uno le dice, venga, pero cada caso habrá que analizarlo. Entonces, eso es importante. ¿Por qué toda esta retahíla? ¿Por qué toda esta clase de moral? Porque el principio de buena fe y lealtad procesal es un principio que le impone a los sujetos que participan dentro del proceso la obligación de actuar con lealtad y con buena fe procesal. Por ejemplo, ¿qué es actuar con mala fe? Cuando yo contesto, no, ni ideas. Mi cliente me dice, no, no conoce a esa, pero no tiene ni la menor idea. Hombre, pero ¿cómo que no tiene idea? Mira estas fotos aquí sentados, mira estos videos, mira aquí este contrato con la firma del hombre, ¿cómo que no lo conoce? No jodas. En un caso de la familia, cuando mi mamá se divorcia, pasa esta historia. Llega ella y se divorcia, pero resulta que cuando ella se casó con un señor, colombiano también, pero en Estados Unidos. Y allá en Estados Unidos firmaron un papel donde decía que no iban a formar sociedad conyugal. Ellos allá compraron una casa y montaron una empresa de limpieza, una franquicia de una empresa famosa allá que se llama Yanni King, que es una empresa que hace limpiezas a oficinas, hospitales, talleres, o sea, cualquier empresa que necesite limpieza, ellos contratan y ellos van y hacen las limpiezas, pues contratan a las personas y se van y hacen las limpiezas y toda la cosa. Y así estuvieron varios años y hasta que se cansaron y dijeron, ay, no, vámonos para Medellín, vámonos para Colombia, qué pereza aquí aguantando frío y de todo. Entonces vendieron todo y se vinieron para acá, para Medellín, y vendieron allá y compraron aquí un local y una casa. La cosa se fue a pique y entonces se divorciaron y llegó el momento de la liquidación de la sociedad conyugal, liquidar la sociedad conyugal. Entonces el abogado de la contraparte, el señor, llega y dice, no hay sociedad conyugal ni hay nada que repartir porque se firmaron estas capitulaciones matrimoniales. A lo que nosotros respondimos, un momentico, un momentico.
Las capitulaciones matrimoniales tienen que hacerse según las leyes colombianas, porque el artículo 19 del Código Civil dice que la ley colombiana en asuntos de familia persigue a los colombianos en el estado donde se encuentren y que si se pretende que las normas se apliquen en Colombia, tienen que ser las normas colombianas. El juez dice, sí, esas capitulaciones no son válidas porque son un escrito privado, eso tiene que haberse hecho por escritura pública, según la ley colombiana no son válidas, entonces sí hay lugar a la sociedad conyugal. O sea, usted no puede decir que no se formó, si la hay. Entonces la persona apela. Hasta ahí no hay problema, está en todo su derecho. Va al tribunal y el tribunal le dice lo mismo. Presenta la casación. Incluso hasta ahí uno dice, bueno, listo, está bien. Se va a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia le dice, sí, negro, no, o sea, lo siento, pero es que la ley es clara, eso se tenía que haber hecho conforme a las leyes colombianas y no se hizo. Y usted está en Colombia, son dos colombianos haciendo valer una liquidación de sociedad conyugal sobre bienes que están en Colombia, entonces tiene que aplicarse sobre las leyes colombianas y eso no funciona, así que no. Bueno, resulta que después de eso, misteriosamente se pierde el proceso. Nosotros pensamos que el abogado fue allá o la contraparte fue allá al juzgado. ¿Me permite ver el expediente tal? Porque eso fue lo que nos dijeron los mismos empleados del juzgado. Y llegó y se perdió con la carpeta del expediente. ¿Y qué pasa cuando se pierde el expediente? Entonces hay que hacer una audiencia de reconstrucción de expediente. Y una de las cosas que se hace es que se le pide a las partes que aporten las copias de la demanda, de la contestación, de la autoadmisión, todo lo que tengan para reconstruir el expediente. Entonces llega allá y se aportan unas cosas. Cuando llega el abogado, él mismo, y llega y dice, ¿cuál liquidación de la sociedad conyugal? Nosotros no tenemos ni idea de ninguna liquidación de sociedad conyugal. ¿Qué? No. ¿De qué están hablando? Jamás en la vida. ¿Sabe cómo se reconstruyó el expediente? Cuando ese man pidió la apelación y se mandó al tribunal, se le sacó copia a todo el expediente y se mandó la copia al tribunal. Entonces, con la copia del tribunal solamente fue bajarlo. Y se pidió la copia de la decisión de la corte ya. Y la apelación la pidió él. Entonces, que ahí mismo se le abrió investigación al Consejo Superior de la Judicatura por una falta ética. O sea, ¿cómo vas a decir que no existe el proceso? Pero ¿sabe qué es lo mejor de todo? Después de eso, entonces, se llega a la audiencia de inventario de bienes, para inventariar cuáles son los bienes. Entonces, bueno, los bienes son la casa y el local. Señor juez, eso no se puede inventariar porque mire que se firmaron estas capitulaciones matrimoniales en Estados Unidos, entonces no hay sociedad conyugal. Otra vez, después de que eso fue hasta la corte y le dijeron que no, y otra vez con la misma vuelta de las capitulaciones. Eso es mala fe procesal, eso es falta de lealtad procesal. O sea, ya pusiste todos los recursos. Bien, hasta ahí bien, listo, estás ejerciendo tu derecho conforme a que lo da la ley, listo, no hay problema. Pero toda la otra payasada está bien. Decir que el proceso no existe. Cuando él mismo fue el que apeló. Que si no hubiera apelado, se hubiera perdido el proceso. Y luego otra vez con la joda de las capitulaciones que la mandó hasta la corte y la corte le dijo que sí. Eso es falta de lealtad, hermano. Eso no tiene presentación. Lo bueno fue que efectivamente se liquidó pues a favor y 50-50 y nada. Pero a eso es a lo que nos referimos con una falta a la buena fe y lealtad procesal. Es que no se trata de trabajar para el otro, es que no se trata de ser amigo del otro, pero tampoco se trata de salir a hacer pues esa clase es que ni siquiera sé uno cómo catalogar esos actos, pues es que no, eso ya es grosero por no decir como más, ¿cierto? A eso es a lo que nos referimos. Y eso genera sanciones. Si usted no se comporta con lealtad y buena fe procesal, eso genera sanciones. Por ejemplo, la temeridad y la mala fe. ¿Qué es eso? Cuando usted interpone recursos o realiza acciones, demandas, tutelas, apelaciones, lo que sea, sin tener la razón, solamente por apelar, por perder el tiempo, por dilatar.
Y eso genera sanciones. Le pueden incluso hasta quitar la tarjeta profesional a un abogado que actúa de esa manera. Porque es que los recursos no están hechos para perder el tiempo. Esa no es la idea de los recursos. La idea de los recursos es garantizar los derechos de las personas mediante la revisión de las decisiones. Pero no es para perder el tiempo, para ganarle ahí cualquier 2, 3, 4 meses, un año al cliente por estar rebuleando. No. Entonces, ese es el principio de lealtad y buena fe procesal. Y se sanciona, incluso con multa, incluso puede llegar a ser penal por fraude procesal y demás. Lo que le digo, un abogado podría llegar hasta perder la tarjeta profesional. Qué harto que costó hartas madrugadas, exámenes, genios de profesores y demás se tragó para perderlo por una pendejada de esas. Por un proceso que ni siquiera es de uno, hermano, es que fuera lo de uno. Pero bueno, cada quien con su cada cual. Inmediación. El principio más importante cuando hablamos de un proceso judicial. El más importante en sentido de que cuando yo hablo de inmediación, nos referimos a que en el proceso debe existir una comunicación directa entre las partes y el juez, que es el que soluciona el conflicto. En que el juez tiene que ser el que hace las audiencias, el que tiene que practicar las pruebas, el que toma la decisión, el juez, que es el que imparte justicia. Pero básica y fundamentalmente, lo más importante de la inmediación es que haya una comunicación entre el juez y la producción de la prueba. Porque mediante la prueba es que el juez obtiene el convencimiento, se formula su criterio mediante la prueba para tomar la decisión. Entonces el juez tiene que estar presente cuando se entrevistan a los testigos, porque no basta solo con la información que aporta el testigo, sino cómo se aporta. Porque no es lo mismo que usted me pregunte a mí, Daniel, ¿usted dónde estuvo la noche del 3 de marzo del 2020? Y yo le diga, del 3 de marzo, pues a ver, yo estuve pues del 3 de marzo, ¿cierto? Pues a ver, la del 3 de marzo fue cuando estuve en la fiesta, no, en la fiesta no, estuve en la, pues estuve en la casa, estuve en la casa. Sí, pues, sí, en la casa el 3 de marzo, sí, en la casa, en la casa. A que usted me pregunte, Daniel, ¿usted qué hizo la noche del 3 de marzo? Esa noche estuve toda la noche en mi casa. ¿Sí ve la diferencia? La información es la misma, pero ese titubeo, esa contradicción, ese para adelante y para atrás, ese lenguaje corporal, empezar a mirar para todos los lados, a tocarse la cabeza, a sudar frío, eso nos puede indicar que está mintiendo, que se lo está inventando, que está tratando de recordar lo que dijeron que dijera. Entonces yo ya empiezo a desconfiar de ese testigo. No es lo mismo la persona que te habla con seguridad, con seriedad, a el que empieza a titubear, que le tiembla la voz. Ah, no, pero puede ser que la persona esté nerviosa y eso. Sí, eso sí puede pasar porque hay personas que le dan muchos nervios ese tipo de cosas. Porque hay personas que piensan que por ir a rendir un testimonio y de ahí sale esposado, la fiscalía coge y de una va para Bellavista y usted lo único que va es a decir lo que sabe ya. Y si no sabe, dice, no, no sé. Eso pasó, no, no sé. No me consta, no, no, no sé. Yo lo que vi fue esto, ya. Pero hay muchas personas que le da susto. Entonces uno dice, no, pues obvio que puede estar asustado, obvio que le puede temblar la voz, que puede estar sudoroso, sí, pero cuando empieza con ese titubeo, con esa cosa y le preguntan otra vez y se contradice y se corrige. Entonces, por eso es que es importante la inmediación, que el juez esté presente cuando se practiquen las pruebas, para ver ese tipo de cosas, porque no es solo la información que se aporta con la prueba, sino cómo se aporta esa información. Por eso la prueba que más credibilidad tiene es la inspección judicial, cuando el juez va hasta el lugar de los hechos y constata con sus propios ojos. A ver, ¿cuáles son los linderos pues de la finca que usted dice? Sí, señor juez, mire, vea, aquí va el lindero, pero mire que movieron los estacones. Y venga, miremos la tierra, mírela ahí, mire que esa tierra es removida
seca, o sea, mojada, mírela, o sea, eso se nota que lo movieron hace poquito. Si este lindero tiene 20 años, o sea, ¿cómo va a estar la tierra así si es un lindero de hace 20 años? O sea, ahí se nota que lo corrieron y mire aquí los huecos, venga, mírelos acá. Incluso mire que esta arena está más seca que la otra, se nota que es más viejo el hueco. Venga, miremos las escrituras. Mire, la escritura dice que el árbol baja hasta la piedra por la sequía. Mire el árbol allá, señor juez, véalo. Mire la piedra aquí, vea, y mire la sequía. Mire cómo va bajando, véala allá, están hasta allá. Entonces el juez, ah, sí, señor. Y aquí dice tal cual como está en la escritura. Entonces, ¿eso por qué tiene tanta credibilidad? Porque el juez está apreciando con sus propios sentidos, está mirando, lo está viendo, lo está tocando. Entonces, hay inmediación en esa medida en la que el juez está presente. Ahí es donde está la clave, en la producción de la prueba. No tanto en que el juez lea la demanda, no tanto en que el juez lea la contestación, sino cuando se produce la prueba. Hombre, que es importante que esté la demanda, la contestación, sí, en eso es importante, pero cuando se produce la prueba es fundamental. Tanto es así que el Código General del Proceso dice que el juez que está presente en la práctica de la prueba y el que escucha los alegatos tiene que ser el que falla, el que da la decisión. Si por alguna circunstancia el juez, por ejemplo, se retira, se muere, lo echan, lo cambian, cualquier circunstancia, no puede llegar otro juez solamente a emitir sentencia. Tiene que volver a repetir la práctica de las pruebas, los alegatos y la sentencia. Para que haya esa conexión directa entre el juez y la prueba. Pero cuando hablamos de inmediación, nos referimos a la participación activa del juez, que el juez está ahí dentro, pero la parte fundamental es esa conexión entre el juez y los medios de prueba. ¿Listo? Ese es el principio de inmediación, porque es clave, porque es el epicentro, porque si el juez es la persona, el sujeto que supuestamente administra justicia, si es el sujeto que soluciona el conflicto, pues entonces, habelo pues actuando, habelo pues practicando las pruebas, habelo pues escuchando y tomando la decisión conforme a lo escuchado. Ese es el principio de inmediación. Siguiente, igualdad procesal. Principio de igualdad procesal. Este principio de igualdad procesal se va a desprender del artículo 13 de la Constitución, que habla de la igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, sin lugar a discriminación alguna, por razones de sexo, religión, política, De ahí se desprende ese principio de igualdad procesal. ¿Qué nos dice este principio? Que toda persona tiene idénticas oportunidades para ejercer sus derechos. Que debe recibir un tratamiento similar a los demás, sin consideraciones de religión, raza, nacionalidad, posición social, lengua, etc. Entonces, si yo te doy a vos la oportunidad de presentar una demanda, el otro puede presentar la contestación. Si vos podés pedir pruebas, el otro puede pedir pruebas también. Si la persona es escuchada en juicio dentro de los alegatos de conclusión por 20 minutos, la otra persona también es escuchada por los mismos 20 minutos. Pero hay una clave, ya le doy la palabra, hay una clave muy importante dentro del principio de igualdad. El principio de igualdad dice que las personas deben ser tratadas igual cuando están en las mismas condiciones. Pero cuando las personas se encuentran en condiciones diferentes, hay que tratarlos diferentes. Por ejemplo, una persona es pobre, no tiene con qué pagar el abogado. Entonces, el Estado le da un abogado de oficio. Entonces, ¿por qué a todo el mundo no se lo da? Porque es que no todo el mundo no lo puede pagar. No todo el mundo está jodido, pobre, llevado, que si lo paga deja de comer.
Entonces, esa persona que está llevado, que está económicamente mal, yo no lo puedo tratar igual que el multimillonario, la empresa súper exitosa o una persona normal que gana un salario bueno y que puede pagarle un abogado. Entonces, ¿cómo hago yo para equiparar a esta persona con esta? Porque no están en la misma circunstancia. ¿Cómo hago yo para equipararlos? Lo trato de subir al mismo nivel. ¿Cómo? El Estado le da un abogado de oficio y de esa manera esa persona tiene las mismas condiciones que esta. ¿Cuáles son las mismas condiciones? Esta persona tiene un abogado que se supone tiene el conocimiento técnico y que lo va a representar y este también va a tener uno porque el Estado se lo da. Si no, quedamos este con un abogado y este aquí mirando a ver qué puede hacer él sin conocer del tema. Entonces, el principio de igualdad a los iguales como iguales y a los desiguales desigualmente. Entonces, por eso es que se crean medidas como el amparo de pobreza. El amparo de pobreza es una protección para que la persona que no tiene dinero se le provea un abogado, no tenga que pagar las pruebas periciales, por ejemplo, que solicite. En cambio, el otro sí las puede pagar. Entonces, esa es una forma de igualdad procesal. Entonces, no siempre la igualdad implica tratamiento idéntico, pero sí ofrecerle las mismas oportunidades. Y muchas veces se hace lo que se llama discriminación positiva. Y es que cuando alguien está jodido, entonces yo lo discrimino positivamente. ¿En qué sentido? Que a ese que está jodido sí le pago el abogado, el Estado, y al otro no se lo pago. Eso se llama discriminación positiva, ¿sí? Que es para tratar de igualar las fuerzas, como lo que pasa en el derecho laboral, que se hace una fuerza o se hace un énfasis en el trabajador, porque es la parte débil de la relación, porque es que el empleador es la parte fuerte, es el que tiene el dinero, el dueño de la empresa, es el que impone las condiciones de trabajo. Entonces el trabajador es el que está en desventaja, el que está jodido. Entonces, ¿cómo tratamos de equiparar esas dos personas? Se le hace un énfasis al trabajador y así tratamos de equiparar un poquito esas cargas. ¿Listo? Juan Felipe. Profesor, también aplicaría para un proceso como tal. Es decir, eh, Daniel Lopera presenta un... No, yo lo presento primero, Daniel Lopera presenta uno después, pero como Daniel Lopera se identifica como abogado, le van a dar prioridad a Daniel porque es abogado, o sea, lo van a citar a una audiencia de conciliación primero que a la mía. Exacto, ahí lo ve usted, un tratamiento desigual, injustificado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos define dos cosas para tenerlas en cuenta: la discriminación y la distinción. La discriminación es un trato desigual, injustificado. No hay justificaciones o las justificaciones no son jurídicas, no son legales, en razones de sexo, política, religión, etc. La distinción es un trato desigual, pero justificado, como lo que decíamos. Ah, es que usted no es abogado, Daniel sí. Entonces a usted que no es abogado le vamos a dar un abogado de oficio. ¿Por qué a Daniel no? Primero porque Daniel tiene con qué pagar un abogado y segundo porque él mismo es abogado, ¿sí? Entonces no están en las mismas condiciones. Ah, pero ya le ponemos un abogado a usted, entonces ya están en las mismas condiciones, porque entonces es abogado contra abogado. ¿Listo? A eso es a lo que nos referimos. Entonces, es importante siempre tener en cuenta que a veces las distinciones, es decir, esos tratos desiguales justificados, eso no es vulneratorio del principio de igualdad. ¿Qué es lo vulneratorio? Por ejemplo, que a Pedro le van a dar 20 días y a Juan 10. ¿Por qué? Ah, porque es que es don Pedro, es que es don Pedro, menos que no sabía, el dueño de esto mío, don Pedro. Que no le demos eso, nos echan aquí a todos. Eso es lo que no se puede hacer. Ahí el problema. Ahí es donde está el asunto. ¿Sí? Esa es la cuestión. Pero, por ejemplo, cuando se va a notificar una persona, dice el Código General del Proceso, artículo 292, que usted le manda una citación a una persona a la casa y la persona tiene que ir al juzgado y tiene que decir, desplazarse al juzgado y decir, buenas, estoy aquí, me citaron, ¿qué se necesita? Y ahí lo notifican personalmente. Así, señor, vea, lo que pasa es que usted está siendo demandado, mire aquí la demanda y tiene tanto tiempo para contestar la demanda.
Y es lo mismo que esa persona sea demandada en Envigado y viva en Envigado, a que esa persona viva en Bogotá y esté siendo demandado en Envigado, o que viva en Miami y esté siendo demandado en Envigado. No. Entonces la ley llega y dice, vea, si vive en el mismo municipio del juzgado, tiene 5 días para comparecer al juzgado. Desde que recibe la citación, tiene 5 días para ir y decir, buenas, ¿qué es lo que necesitan aquí que me están citando? Si vive en un municipio distinto, tiene 10 días para comparecer, para compensar el desplazamiento, que la persona no puede ir tan fácilmente, sino que tiene que programar su vida, que listo. Y si vive en el exterior, tiene 30 días para comparecer, para que programe una ida, tiquetes y demás, consiga o de pronto un abogado para que vaya y se notifique por él. Entonces ahí tenemos un trato distinto, basándonos en razones de desplazamiento, de distancia. Pero todas las personas que vivan en municipio diferente tienen 10 días y todos los que estén en el exterior tendrán 30 y todos los que estén en el mismo municipio tendrán 5. Entonces no es que usted, por ser usted, tiene entonces 30 o tiene 5 o tiene 2 o tiene 1. No, no, no. Todos los que estén en las mismas condiciones. Quienes estén en condiciones diferentes, las condiciones son diferentes. Pero ahí es donde está en la fina línea entre discriminación y distinción, en la justificación de ese trato diferente, de ese trato diferencial. Entonces, esa igualdad procesal, digamos que siempre está marcada por la justificación del trato desigual, si lo hay, y si no, por el trato igualitario, sobre todo en las oportunidades, que las personas tengan las mismas oportunidades dentro del proceso. Si usted puede pedir pruebas, el otro puede pedir pruebas. Si usted puede refutar, el otro puede refutar. Si uno puede apelar, el otro puede apelar. ¿Sí? Si le doy la palabra a uno, le doy la palabra al otro. Siempre. A eso nos referimos con igualdad procesal. ¿Listo? Preguntas, dudas, comentarios. Siguiente principio entonces. Formalismo, principio del formalismo. El principio del formalismo señala que, siguiendo el proceso en el orden indicado y por la ley, se obtiene su solidez jurídica. ¿Cómo así? Ese principio del formalismo señala que si se establecen unos pasos o unas pautas, primero presentamos la demanda, luego se admite, luego se notifica, luego se contesta, luego se hace. En la medida en la que el proceso se siga en las pautas establecidas, eso es lo que le da la solidez al proceso, que se siga en esas diferentes etapas y que las etapas se sigan de manera correcta, adecuada. ¿Ya? Denme un segundo, por favor. Ya regreso, denme un segundo. Entonces, ese principio del formalismo es lo que le da la solidez al proceso. La idea de los códigos procesales es que estén consolidadas esas reglas, esos pasos, que cada persona tenga unos derechos y unas obligaciones, y que conforme se cumplan esas obligaciones y cada paso y cada actuación se haga en el momento oportuno y adecuado, no arbitrariamente cuando se desee, eso es lo que le da la solidez al proceso. Entonces, el proceso es un acto netamente formal, donde cada paso, cada actuación de cada uno de los sujetos que intervienen dentro del proceso está regulado. Y se dice cuándo intervienen, en qué orden intervienen, cómo intervienen, todo. ¿Ya? Y por último, cosa juzgada. Ese es nuestro último principio, cosa juzgada. El principio de la cosa juzgada
implica que mediante este principio se otorga a las decisiones que están plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, pero principalmente las sentencias, el carácter de inmutables. Es decir, que no se pueden cambiar, que no se pueden modificar, que no pueden mutar. Entonces se vuelven inmutables, vinculantes y definitivas. ¿Cómo así? En la medida en la que se da una decisión, si esa decisión se tomó siguiendo todos los pasos que nos dice el principio del formalismo, esa decisión queda en firme o ejecutoriada. Una vez que ya no se puede apelar o que ya se agotó el recurso de apelación o casación, es decir, ya se agotaron todas las etapas, se toma la decisión. Entonces esta queda ejecutoriada o en firme. A partir de ese momento, la decisión ya no se puede cambiar. Ya no se puede revivir eso en otro proceso. Entonces, si en otro proceso se demanda por lo mismo, ahí mismo se dice, un momentico, aquí hay cosa juzgada y el juez ahí mismo desecha el proceso. Porque si no, ¿qué pasa si un juez lleva a cabo el proceso y en la sentencia dice blanco? Y otro juez lleva a cabo el proceso y en la sentencia dice negro. ¿Qué hacemos con esas dos sentencias contradictorias entonces? Y tenemos un tercero que dice rojo. ¿Y entonces ahí qué? Entonces, para evitar esos problemas, se le otorga las decisiones que ya se han hecho conforme al procedimiento, conforme al principio del formalismo, ese carácter de inmutables, que ya no se pueden cambiar. Así fue y tan, así quedó. Y que no se puede volver a revivir la misma discusión en otro proceso. Pero entonces, ¿qué se necesita para que una decisión haga tránsito a cosa juzgada? ¿O cuándo digo yo que hay cosa juzgada entre dos cosas, entre dos circunstancias? Si son las mismas partes, las mismas pretensiones, basándose en los mismos hechos. Mismas partes, mismas pretensiones, basándose en los mismos hechos. Si se cumple con esos tres requisitos, hay cosa juzgada y no se puede volver a discutir eso. Son las mismas partes, pero se está pidiendo otra cosa o se está basando en otros hechos. Ahí es eso es otro pase. Eso es otra discusión diferente y esa sí se puede llevar a cabo. Pero si son mismas partes, mismos hechos, mismas pretensiones, hablamos de cosa juzgada. No se puede revivir el conflicto. Ya quedó de manera definitivamente resuelto. Profe, Dígame. estas sentencias o este principio de cosa juzgada no iría de la mano con el desistimiento al proceso. No necesariamente, porque si yo desisto del proceso, no he obtenido sentencia, sino que simplemente yo dije que no. Pero podría volver a demandar, sí, siempre y cuando no haya caducado la acción o no hayan prescrito pues los derechos, puedo volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque de pronto yo desistí porque teníamos una negociación, porque ya se iba a resolver, pero no se resolvió nada, entonces ahí yo puedo volver a demandar. Pero si Pero yo la sí, resolví de parte mía, pero sin embargo la contraparte lo que buscó ser ventajoso, por así decirlo, me dieron esto, yo desistí, pero yo no, las bebas, yo voy a seguir, voy a entablar una demanda. Ahí que, pero ¿y cómo que entablar? Acuérdate que se entablan las tarimas y las camas, a sí, instaurar o poner. perdón. Poner, Acuérdese que la clave con los equivalentes jurisdiccionales como transacción, conciliación y demás es que la decisión que usted toma ahí también hace tránsito a cosa juzgada. Entonces, si yo ya resolví eso por conciliación o por transacción, yo ya no puedo demandar. Ya quedó. ¿Sí?
Entonces, la clave está, si usted desiste, porque usted dice, no, hombre, yo, listo, venga, pues quitemos la demanda, porque venga que esto se va a resolver así, pero no se resolvió nada, no hubo solución al conflicto. Ah, no, usted puede volver a demandar. Ah, no, pero sí hubo una solución efectiva en una conciliación, en una transacción, en un arbitraje, en una amigable composición o incluso en otro proceso judicial. Si eso ya se resolvió y se está pidiendo lo mismo, las mismas personas y los mismos hechos, nada, cosa juzgada, ¿verdad? ¿Sí? Hay una película muy bacana que espero que hayan visto, es viejita, pero es muy buena, que se llama, en español, se llama Doble Condena. En inglés se llama Double Jeopardy. Véala aquí, se las voy a mostrar para que la miren, que es muy buena, vale mucho la pena. Es esta, vea. Doble traición, ¿sí? En inglés se llama así, mírenlo acá abajo, Double Jeopardy. Es muy buena. ¿Cómo es que se llama esta vieja? Ashley Judd ¿cómo es que se llama este man? K, el agente K. Tommy Lee Jones. Y Tommy Lee Jones. Muy, muy buena. ¿De qué se trata? Vea, doble riesgo también aquí dice que es Netflix. ¿De qué se trata? Véala, mírenla acá. Se trata de que la vieja está casada con un man y el man saca las uñas y se hace pasar que la vieja lo mató. El man le hace las del berraco y al final monta la escena como que la vieja lo mató para que la metan a la cárcel y él quedase como con los bienes de ella, una vuelta así. Y efectivamente la juzgan y la declaran culpable y la meten a la cárcel como 10 años o 15 años, algo así, un montón de tiempo. Profe, esta se Dígame. parece mucho a una que se llama Perdida, está en Netflix, que Sí, sí, la vieja se sí, que va la y vieja asesina hace, al marido. exacto, exacto. Sí, es muy parecida, Parecido. pero aquí el cambio está en que la vieja en la cárcel estudia derecho y se da cuenta de esto, de la cosa juzgada, que usted una vez juzgado por algo no puede volver a ser juzgado. Entonces ella dice, ay, espérese un momento. Entonces cuando me suelten, si yo mato a este man que yo ya lo pagué, a mí ya me juzgaron por matarlo y ya lo pagué. Entonces no me pueden volver a juzgar por lo mismo. Entonces, ahora sí, entonces venga a ver, que vamos es a hacer el ejercicio y a estudiar, porque a este man lo voy a mandar, es pelo, vea, pa' la pa' y la mocha, espera que salgo y vea. Y no les cuento más para que se la vean. Muy recomendada y habla sobre eso, sobre la cosa juzgada, que como a ella ya la juzgaron, si mata al man no la pueden volver a meter a la cárcel. Véansela, recomendada. Es viejita, pero es muy buena. Sobre todo que uno, cuando estudia esta carrera, empieza a ver esa clase de películas con otros ojos. Y algunas son muy buenas y otras dicen, no, no, eso no se puede, hombre, ¿cómo vas a...? Sale con las pendejadas. ¿Cierto? Pero en otras películas uno es como, ¡oh! Por ejemplo, El exorcismo de Emily Rose. Me acuerdo que nos las vimos en cine con el grupo de amigos que yo tengo y todo el mundo como, no, eso no, no, qué truño, men. Tiene una escena medio miedosa cuando aparece esa vieja en el establo y ya, yo no la vi con esos ojos. A mí me pareció una berraquera porque era un juicio en el cual, también les la recomiendo que la miren, El exorcismo de Emily Rose. Una vieja está supuestamente poseída y un cura le hace un exorcismo y la vieja se muere. Y entonces están juzgando al cura. A ver si fue negligente, si en vez de ponerse a hacer exorcismos y huevonadas, lo que debió haber fue llevarla a la clínica. Y entonces es como la pugna entre ciencia y religión. Porque entonces el man decía, pero es que ella hablaba en idiomas no sé qué, y cómo iban a hablar en arameo y no sé qué. Y entonces llega y dice, vea, ella estaba en la universidad tal y allá se ofrecían cursos de lenguas muertas y no sé qué. Se podría haber ella inscrito o haber entrado a las clases sin estar en el pensum y no sé qué. Y así, o sea, como que cada actuación que llevaba a decir que estaba poseída está analizada desde el punto de vista de la ciencia y desde el punto de vista de la religión. Entonces a mí me gustó mucho por eso, porque es el juicio del cura explicando por qué para él la vieja estaba endiablada y él antes lo que hizo fue intentar ayudar, pero la vieja se murió. Y en cambio, desde el lado de la ciencia dicen, no, usted lo que es un negligente
Y usted, en vez de ponerse a hacer rituales y cosas, lo que debió haber hecho fue llevarla al hospital. Usted fue el que le causó la muerte por no haberlo hecho, por ponerse a hacer cosas que nada tenían que ver. Entonces, esa pugna, y a mí eso sí me pareció muy interesante. Como película, pues, de miedo y eso, no, hombre, por Dios. Da más bien orinar por ciertos barrios. Da más miedo un aleluya en un ojo que esa película, profe. Pero lo que Sí. usted dice es verdad y es muy interesante cómo los papás de Emily los convencen para que se vaya en contra del sacerdote. Eso Mm. sí es muy cierto. Entonces, uno cuando estudia esto, empieza a ver, por ejemplo, esa clase de películas con otros ojos. Entonces, toda la gente era como, no, qué extraña película. Y yo decía, no, 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 no. A ver, como película de miedo es inmunda, pues asquerosa, infame. Pero desde el punto de vista legal es muy bacana, sí tiene unas cosas muy interesantes para discutir. Entonces, esa es también una invitación que le saco. Listo. Entonces, ahí tenemos todos nuestros principios. En la clase de hoy hemos alcanzado a ver toda nuestra ruedita de principios generales y con eso hemos concluido nuestro tema. Entonces, en la próxima clase ya iniciamos un tema diferente porque acabamos con los principios generales del derecho. ¿Quién tiene alguna duda? Profe, ¿será que me puede repetir por favor el principio de inmediación? El principio de inmediación implica que haya una comunicación directa entre las partes y el juez, porque el juez es el que resuelve el conflicto. Pero básica y fundamentalmente esa comunicación directa se debe presentar entre el juez y la producción de la prueba. Es decir, que el juez debe ser quien está en forma directa cuando se practiquen las pruebas. Pues por medio de esa percepción inmediata de estar ahí presente, es que él absorbe la información y se genera el convencimiento para poder tomar la decisión. El principio de inmediación implica que si el juez es el que imparte justicia, pues el juez es el que tiene que estar ahí activo. O sea, usted cuando va al juzgado a una audiencia, la audiencia no la puede hacer el secretario del juzgado, la audiencia no la puede hacer el portero, la tiene que hacer ¿quién? El juez, el que va a fallar. Cuando se va a recibir un testimonio, el testimonio no lo pueden poner a recibir a uno y que después él le cuenta y le dice qué fue lo que dijo. No, el juez tiene que ser el que está activo, el que haga preguntas si es el caso, o si no, el que escuche activamente las preguntas y las respuestas y evalúe no solo la información, sino cómo se da esa información. Entonces, la inmediación es esa participación activa del juez dentro del proceso. El juez no es un invitado de piedra. El juez está ahí porque él es el que va a resolver el conflicto imponiendo una decisión obligatoria, porque acuerde que los jueces no pueden dar sentencias inhibitorias, no pueden decir, hombre, no, yo aquí sí no puedo fallar, sino que el juez tiene que dar una decisión. Entonces, sabiendo que el juez tiene que dar una decisión, pues él tiene que participar activamente dentro del proceso. Daniel. Profe, ¿cuántas audiencias puede tomar un juez para tomar una decisión? Puede extender un juez para tomar una decisión. Ahí nos tenemos que ir al Las principio que de sean, las, formalismo. No, no las que sean necesarias. Ahí nos tenemos que ir para el principio de formalismo. En el principio de formalismo dice que los pasos, en este caso las audiencias, están establecidas por la ley. Entonces, por ejemplo, en el proceso de sucesión que les mostré es una sola audiencia, que se puede suspender y reanudar en otro lado, pero una sola vez. O sea que máximo podrían haber dos. ¿Cuál es esa audiencia? La de inventarios y avalúos, donde inventaríamos los bienes y le damos un valor en ese proceso de sucesión. Pero en otras clases de procesos pueden haber dos audiencias, como por ejemplo en los procesos declarativos hay dos audiencias, la audiencia, o puede llegar a haber dos audiencias, la audiencia inicial y la de instrucción y juzgamiento. En la instrucción y juzgamiento se puede resolver el asunto, se puede dictar la sentencia. Es más, en la mayoría de los casos se hace. Pero en algunos casos se puede dictar una segunda audiencia. Ah, no, pero es que en el penal pueden haber varios porque hay audiencia preparatoria, audiencia de fallo, audiencia de imputación. Pero siempre hay
una determinación en la ley de cuántas audiencias hay y de qué se hace dentro de esas audiencias, ¿sí? Entonces, la respuesta es, depende de la clase de proceso que estemos hablando y de la jurisdicción en la que estamos hablando. Porque en civil, familia, comercial y agrario, entonces lo máximo que se pueden dar en un proceso son 2 audiencias. Pero de pronto en penal pueden haber 6, 8, ¿sí? Ah, no, pero es que en laboral, entonces depende también, no solo de la jurisdicción donde estemos, laboral, penal, civil, sino del proceso en específico, porque cada circunstancia, cada problema se soluciona de una manera diferente. En unos son procesos declarativos, en otros son liquidatorios. Es diferente, porque los pasos que se hacen en cada uno cambian. Entonces, en un liquidatorio se hace esto, esto, esto y esto. ¿Y para qué se utilizan los liquidatorios? Ah, para las sucesiones, para liquidar la sociedad conyugal, para liquidar la sociedad comercial. Ah, no, es un proceso ejecutivo que es para cobrar obligaciones que se deben. Entonces, aquí hay que hacer esto, esto, esto y esto. Ah, no, es un proceso declarativo que es para... Ah, entonces, taque, 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 taque. Entonces, ¿sí me entendés? Eso cambia según la clase de proceso. Pero está establecido en la ley, o sea, dependiendo del proceso que está establecido, usted sabe. No es que eso es inventado, no, no, eso está establecido cuántas son. ¿Quién más tiene alguna duda o comentario? Profe, yo Dígame. me metí ahorita a tu canal de YouTube y solamente veo 2 videos de 2 materias diferentes. Para esta materia, cuenta la del 15 de febrero. No, no, espérese, ya le hago una explicación. ¿Alguien más tiene alguna duda con respecto a los temas de clase? No, profe, muchísimas No, gracias. profe, todo. Bueno, listo. Entonces vamos a dejar ahí y nos vemos la próxima clase.